Corriente continua versus corriente alterna. Autor Jesús David Castillo Albarrán. Un gesto tan sencillo como pulsar un interruptor y que se encienda una bombilla, o conectar un enchufe, un cargador y que nuestro teléfono comience a cargarse, parece algo obvio, algo a lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día, pero no siempre fue así. En los comienzos de la industria eléctrica se desconocía el funcionamiento de la electricidad, y fue gracias al trabajo y a la investigación de algunas grandes mentes de aquella época que hoy todo está al alcance de un interruptor. En 1870 y 1880 las primeras centrales eléctricas comenzaron a funcionar. Fueron años de grandes avances, en los que unos pocos descubrimientos maravillaban a la gente, que empezó a ver alumbrados eléctricos por las calles. La mejora de aquellas tecnologías permitió que tanto la alterna como la continua evolucionaran y fueran más estables y eficientes. Así, la electricidad que llega a casas es normalmente alterna, y son nuestros dispositivos y aparatos los que, mediante fuentes de alimentación, la que la transforman la energía en continua, para el correcto funcionamiento de todo desde nuestros ordenadores, frigoríficos hasta nuestros televisores. Sin que seamos conscientes, existe un complejo sistema de transformación y transporte de electricidad en el subsuelo de las ciudades y en las paredes de nuestra casa. La próxima vez que encendamos un interruptor o la televisión, piensa en todo el trabajo, todos los descubrimientos y la evolución que hemos vivido en los últimos 200 años para que todo funcione como lo hace hoy. Corriente eléctrica. Se llama corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica a través de un material conductor, debido al desplazamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos que componen al conductor. Este movimiento de partículas se inicia una vez que en los extremos del conductor se aplica una tensión externa, como una batería, por ejemplo. La tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones que, al poseer carga negativa, se ven atraídos hacia la terminal positiva. Para transmitirse la corriente eléctrica requiere de materiales que dispongan de una gran cuota de electrones libres, es decir, ubicados en su última órbita alrededor del núcleo, y por lo tanto susceptibles de movilizarse al estar menos fuertemente atraídos por este. En este sentido puede distinguirse entre materiales conductores, semiconductores, aislantes de cuerpo de acuerdo a su capacidad de transmitir la corriente eléctrica, puede ser buena, poca o nula, respectivamente. La intensidad de la corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. La intensidad de la corriente se mide en amperios. Uno puede comparar esto con la corriente de un río. El flujo, que es la cantidad de agua por unidad de tiempo, sería la intensidad expresada en amperios, y la presión sería la diferencia de potencial expresada en voltios. De acuerdo con la ley de Ohm, la intensidad de la corriente eléctrica se determina mediante la expresión I es igual a B entre R, donde I es la intensidad de la corriente en amperios, B el voltaje en voltios y R la resistencia eléctrica en ohmios. La corriente continua. La corriente continua abreviada CC en español, así como DC en inglés, se refiere al flujo continuo de la carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y una carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. En la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, aunque comúnmente se le identifica la corriente continua con una corriente constante. Es continua toda la corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Por ejemplo, cuando se descarga una batería eléctrica. También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente continua y va, por convenio, del lado positivo al negativo. Historia. La corriente continua se produjo en 1800 por la batería del físico italiano Alessandro Volta, su pila voltaica. En ese momento no se entendió la naturaleza de por qué fluía la corriente. El físico francés André-Marie Ampère conjeturó que la corriente viajaba en una dirección, desde un positivo a un negativo. Cuando el fabricante francés de instrumentos Hippolyte Pixii
construyó el primer generador dinamoeléctrico en 1832. Descubrió que cuando el imán pasaba entre dos bucles de alambres cada media vuelta, causaba que el flujo de electricidad se invirtiera, generando una corriente alterna. Por sugerencia de Ampère, Pixii luego agregó un conmutador, un tipo de interruptor, que en los contactos de eje trabajan con los contactos del cepillo para producir corriente continua. A fines de la década de 1870 y principios de la década de los 80, se comenzó a generar electricidad en las centrales eléctricas. Estas se configuraron inicialmente para alimentar la luz de arco. Es un tipo popular de alumbrado público, que funciona con corriente continua, de muy alta tensión, generalmente de más alta que 3000 voltios, o corriente alterna. Esto fue seguido por el uso generalizado de corriente continua de baja tensión para el alumbrado eléctrico, interiores de empresas, hogares. Después de que el inventor Thomas Edison lanzase su utilidad eléctrica, basada en bombillas incandescentes en 1882. Corriente alterna. La corriente alterna, abreviada CA en español, así como AC en inglés, es un tipo de corriente eléctrica que se caracteriza por su sentido, magnitud y variables. En un sentido cíclico, siendo la forma más frecuente de oscilación es la conocida como senoidal. La curva se desplaza hacia arriba y hacia abajo, y es gracias a ella que es posible lograr que la energía se transmita de forma mucho más eficaz. Es importante señalar que a pesar de que la senoidal es la oscilación más común, se pueden presentar casos en donde la necesidad requiera otra forma de oscilación, ya sea triangular, cuadrada, etc. Sin duda alguna, el aspecto que más sobresale este tipo de corriente es el hecho de que durante un periodo de tiempo corto hay un polo positivo y otro negativo, y seguidamente dicha polaridad se alterna. Esto sucede con la cantidad de que la corriente posee de ciclos por segundo. A pesar de que la polaridad varía de manera seguida, la corriente siempre tendrá un sentido negativo a positivo, al igual que sucede con las fuentes que proporcionan corriente directa. Otro aspecto que se debe resaltar es que tanto los hogares, oficinas, etc., la electricidad ingresa como corriente alterna, y es ella la responsable de que las señales de radio, televisión, puedan ser transmitidas gracias al cableado eléctrico donde se traslada dicha corriente. Historia. En el año 1882, el físico, matemático e inventor Nikola Tesla diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna. Posteriormente, el físico William Stanley reutilizó en 1885 el principio de inducción para transferir la corriente alterna entre dos circuitos eléctricamente aislados. La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro común, denominada bobina de inducción. De este modo se obtuvo lo que sería el precursor del actual transformador. El sistema usado hoy en día fue ideado fundamentalmente por Nikola Tesla. La distribución de la corriente alterna fue comercializada por George Westinghouse. La corriente alterna superó las limitaciones que aparecían al emplear corriente continua, el cual es un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala, debido a problemas en la transmisión de potencia. Comercializado en su día con la gran agresividad por Thomas Edison. La primera transmisión interurbana de la corriente alterna ocurrió en 1891, cerca de Telluride, Colorado, a las que siguió algunos meses más tarde otra en Alemania. A pesar de que las notorias ventajas de la corriente alterna frente a la corriente continua, Thomas Edison siguió abogando fuertemente por el uso de la corriente continua, de la que posee numerosas patentes. De hecho, atacó duramente a Nikola Tesla y a George Westinghouse, promotores de la corriente alterna, a pesar de lo cual se acabó de imponer. Así, utilizando corriente alterna, Charles Steinmetz de General Electric pudo solucionar muchos de los problemas asociados a la producción y transmisión eléctrica, lo cual provocó el fin
la derrota de Edison en la batalla de las corrientes, siendo su vencedor George Westinghouse y en menor medida Nikola Tesla. Guerra de las corrientes. Nikola Tesla y Thomas Edison son dos de los grandes inventores de la historia. Se enfrentaron al intentar imponer su sistema de transporte de electricidad. Esta es la historia de la guerra entre la corriente alterna y la corriente continua. Nikola Tesla, de origen serbio, nació en 1856, una pequeña aldea de lo que hoy es Croacia. De mente privilegiada, con 25 años obtuvo su primer trabajo como ingeniero de Hungría. Desde allí se mudó a Francia, donde trabajó en una filial del que sería su gran rival, Thomas Edison. En 1883, su descomunal talento lo llevó a los Estados Unidos para trabajar con el propio Edison. El norteamericano, 6 años mayor que él, ya era un inventor de gran prestigio. Acababa de perfeccionar y patentar la bombilla. El choque de estos dos genios no tardó en surgir. La electricidad en estos años daba un salto cualitativo y cuantitativo. La demanda se multiplicaba, se construían centrales mayores y era necesario transportar más energía a distancia cada vez más larga. El extenso oeste americano necesitaba luz para iluminar ciudades e industrias cada vez más grandes. Thomas Edison defendía la corriente continua, un sistema más caro e ineficiente por la disipación de parte de la energía en forma de calor. Nikola Tesla, en cambio, era partidario de la corriente alterna. La guerra había comenzado. Tesla demostró que la corriente continua de Edison era cara e ineficaz. Cuando mayor era la distancia, más energía se perdía por el camino. Como alternativa, Tesla presentó su propio sistema, la corriente alterna. La idea de Tesla permitía que la electricidad generada en las centrales fuera elevada a una alta tensión y transportada a lo largo de enormes distancias, sin apenas pérdidas de energía. Una vez que llegaba a su destino, era fácil y barato emplear transformadores para distribuirla a medida y baja tensión. En este sistema que se utiliza hoy en día para hacer llegar la energía desde una central hasta su casa. La rivalidad entre Tesla y Edison no era solo una batalla de ideas, era también una guerra económica de empresas. Thomas Edison se alió con JP Morgan, el banquero más poderoso de Estados Unidos, para electrificar con corriente continua todo el país. Este fue el germen de la todopoderosa General Electric. Nikola Tesla creó la Tesla Electric Company y se asoció con el inventor y empresario George Westinghouse Jr. Edison sabía que su sistema era menos eficiente, pero renunciar a él significaba renunciar a muy grandes sumas de dinero. La empresa Tesla fue ganando más y más contratos, ya que sus ventajas eran evidentes. Pero entonces se topó con un serio obstáculo. Hubo varios accidentes mortales de técnicos y operarios, debido a los altos voltajes de la corriente alterna. Con cada muerte, el bando de Edison se ocupaba de desprestigiar a Tesla y su corriente alterna, con la ayuda de varios periódicos de gran renombre. El juego sucio llegó hasta el punto de organizar demostraciones públicas en el mejor estilo circense, en las que los partidarios de Edison aplicaban primero una leve corriente continua a un animal, dejándolo atontado. Después le aplicaban corriente alterna de alto voltaje y lo electrocutaban. El objetivo era que cundiese el pánico sobre las consecuencias de electrificar el país con corriente alterna. El propio Edison escribió artículos alarmistas en los que calificaba la corriente alterna de amenaza constante para hogares y personas, a la cual Tesla tampoco le ayudó que en esos años se inventase la silla eléctrica, patentada por la empresa de Edison, y que emplease corriente alterna para ejecutar a los condenados. La guerra de la propaganda estaba perdida, fue rápida y furiosa. Sin embargo, con el paso de los años, la corriente alterna fue imponiéndose como el mejor sistema para electrificar al país, aumentándose las medidas de seguridad en tendidos eléctricos y subestaciones. Fue el sistema elegido tanto en la Feria Mundial de Chicago en 1893 como en las instalaciones eléctricas de las cataratas del Niágara. El genio no pudo disfrutar de la victoria, ya que Tesla se había visto obligado a vender su parte a Westinghouse. Pero finalmente la empresa de Edison, ya rebautizada como General Electric,
admitió implícitamente la derrota al solicitar la licencia de la patente de Westinghouse para usar la corriente alterna en su proyecto de electrificación. Al final de la guerra no supuso una reconciliación entre los dos grandes científicos, todo lo contrario. En 1912 el Nobel de Física fue para el sueco Neil Gustav Dahlén por inventar la válvula solar con la que se podía encender y apagar de forma automática la llama de las farolas y en los atardeceres y amaneceres. Entre la comunidad científica siempre se ha rumorado que si el premio fuera para el inventor menor, fue porque hubo que improvisar un galardón, tras la negativa de Tesla de compartir el Nobel con Edison, por méritos de ambos en el estudio de la energía eléctrica. ¿Qué fue de estos genios? Pese a ganar la guerra, Tesla pasó al olvido. Siguió dedicando su tiempo a la ciencia en desarrollos como bobina de Tesla, iluminación inalámbrica. Son inventos extravagantes. Sus ideas eran muy avanzadas y no consiguió plasmarlas en avances prácticos. Murió con una imagen de científico excéntrico y retirado. Edison se hizo millonario debido a decenas de patentes como la bobina o el fonógrafo. Se convirtió en uno de los inventores más conocidos y aplaudidos de la historia. Solo en los últimos años la figura de Tesla, cuyo nombre es el de la marca más conocida de coches eléctricos, ha empezado a ser revalorizada. Principales diferencias entre la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es más peligrosa. Es un tipo de corriente en la que el valor de voltaje y sentido alternan en un periodo de tiempo determinado. Por sus características inherentes permite transportar grandes cantidades de energía a través de grandes distancias de forma eficiente. Esto se logra mediante el uso de transformadores. La corriente alterna es capaz de alternar entre 50 y 60 ciclos por segundo, dependiendo del país, y se le llama frecuencia. Existen diferentes tipos de formas como senoidal, triangular, trapezoidal, etc., siendo la senoidal la más común, la que llega a los hogares e industrias. Existe en su forma continua y en forma pulsante. La corriente continua es menos peligrosa, es un tipo de corriente en el que el sentido se mantiene constante en el tiempo. No es posible transportar gran cantidad de energía, debido a que resulta ineficiente y costoso por las pérdidas que se generan en calor. Esto se debe a que este tipo de corrientes no es posible utilizar no se puede usar los transformadores. La frecuencia de la corriente directa es cero, ya que se mantiene constante. Y existe en su forma continua y en forma pulsante, por medio de circuitos electrónicos que producen pulsos de voltajes con separación de tiempos entre ellos, para otras aplicaciones.